Buenas tardes de nuevo. Vamos a comenzar con la primera ponencia que correrá a cargo del profesor de Héctor Solórzano, profesor de la Universidad Arturo Prat del norte de Chile, de la Facultad de Ciencias Humanas. Que os dejamos con él y nada, pues bueno, a escucharle y luego, pues, si eso, a discutir un poco, que es lo que toca. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. ¿Está bien que habla así? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos los presentes y entiendo que también buenas tardes a los que están presentes a través de la web, ¿cierto? Como decía Jesús en la presentación, mi nombre es Héctor Solórzano, soy de Chile, del norte de Chile, de la ciudad de Iquique, y trabajo en la Universidad Arturo Prat, universidad pública de esa ciudad. Y bueno, agradecer por supuesto la invitación al Congreso, ¿cierto?, al grupo organizador, por esta instancia. Como pueden ver ustedes en las diapositivas, mi intervención dice relación con los desafíos educativos en un contexto migratorio y en lo que nosotros llamamos nueva, entre comillas, migración latinoamericana. ¿Bien? Y específicamente voy a hacer referencia a un caso particular en el norte de Chile, en la ciudad de Iquique, que dice relación con un colegio, con el Colegio República de Croacia, que tiene una experiencia, digamos, relevante en lo que respecta a migración, a interculturalidad, a multietnicismo y cómo han ido desarrollando su labor educativa al respecto. Bueno, vamos a hablar, obviamente tengo que contextualizar, soy de otro país, ¿cierto? Y es necesario contextualizar para el entendimiento. El territorio de Tarapacá, bueno, el territorio del norte de Chile, mejor dicho, es bien especial, ¿bien? Porque no pertenece al Estado-Nación chileno desde los inicios mismos de la nación, sino que fue anexado con posterioridad a la fundación de Chile, después de un conflicto bélico con los países vecinos que son Perú y Bolivia, lo que nosotros llamamos la Guerra del Pacífico. Bien, entonces, este territorio tiene una particularidad histórica de ser muy, digamos, multicultural, ¿cierto?, desde sus inicios. Como ahí dice, es un territorio ancestral, eminentemente indígena, pero también español, también católico, también occidental, o pseudo-occidental, si lo queremos llamar así, y que ha albergado distintas culturas, distintos pueblos y distintos estados-naciones. Y eso hace muy especial la configuración social de este territorio, porque en la actualidad esa diversidad, digamos así, de organizaciones sociales se hace evidente en cómo está el territorio hoy en día. Ahí ustedes pueden ver el territorio ha albergado a culturas indígenas, ¿cierto?, como los chinchorros, los changos, el imperio inca, ¿verdad?, aymaras y quechuas, en la actualidad incluso, el virreinato del Perú durante el periodo colonial, y ya después con posterioridad el Estado-Nación peruano, y después del Estado-Nación peruano, el Estado-Nación chileno, después de la Guerra del Pacífico, la famosa Guerra del Salitre. Y después de esa Guerra del Pacífico viene un proceso que nosotros llamamos chilenización del norte, que es un proceso de culturización, por así decirlo, impuesta desde el Estado chileno, desde el centro del país, ¿cierto?, a las regiones, entre comillas, ganadas por el conflicto bélico, imponiendo todo lo que significa la cultura tradicional criolla chilena, que, insisto, proviene del centro del país y tuvo que ser impuesta de muy mala manera en muchos aspectos a estos territorios anexados del norte
que pertenecían antes de Chile tanto a Perú como a Bolivia. Por lo tanto, es una zona, el norte de Chile en general, que nosotros llamamos el norte grande, es una zona fronteriza que desde cierto sector es frontera con Argentina y Bolivia, y en otro extremo de la misma zona es frontera con Perú y también con Bolivia. Bien, más allá de los cambios en las distintas regiones, los cambios políticos en las distintas regiones del país, siempre ha sido una zona tripartita, trinacional, transfronteriza, etc. Es también una zona de una riqueza minera importante, tremendamente relevante. En un primer periodo el salitre, que fue el gran sustento, bueno, primero la razón del conflicto bélico y después el gran sustento de Chile, ¿cierto?, para su primer periodo de crecimiento como país, y ya después en la actualidad lo que es la minería del cobre, y incluso de forma más contemporánea lo que vendría a ser la minería del litio. Estos tres minerales, ¿cierto?, que provienen de este territorio del cual yo voy a hablar, han sido el más importante sustento de todo Chile en general. Y es también una zona que algunos estudios señalan que sufre o experimenta lo que llamamos pobreza multidimensional, porque es una zona de mucha riqueza mineral y por lo tanto económica, es una zona de precios altos, de un valor alto del metro cuadrado, de arriendos caros, el alquiler, ¿verdad?, caro, el transporte es muy caro, ¿cierto? En general los valores son altos para vivir ahí, ¿cierto? Pero, por otro lado, a pesar de esa, entre comillas, riqueza económica o crecimiento económico, tiene indicadores culturales bastante bajos. Indicadores educativos, de participación electoral, por ejemplo. En las mediciones oficiales y estandarizadas de Chile, a las regiones del norte nunca les ha ido muy bien, siempre están por debajo de la media nacional, a pesar de todo el valor económico que se supone que existe. Y por otro lado, en último lugar, tiene una posición geopolítica instrumental para el centro del país, para Santiago. Hay que tener en cuenta que Chile es un país, es una república presidencial, no tiene ningún rastro de federalismo, las regiones no son autónomas, no son independientes y todo el país depende del centro. Bien, y hasta ahora, hoy en día, nosotros en las regiones de Chile sufrimos eso. Por lo tanto, esta zona siempre ha sido instrumental para Santiago. Y eso es algo que siempre nosotros nos planteamos. De hecho, en Tarapacá siempre decimos, ¿qué sería de Tarapacá si tuviéramos mayor autonomía o independencia respecto de la capital Santiago? Bueno, eso es un poco, lo que ven ahí, muestra un poco lo que les estoy detallando a partir del conflicto bélico con Perú y Bolivia, con Perú y Bolivia. En la diapositiva, ¿cierto?, de allá donde dice Chile hasta 1879, que es cuando inicia la Guerra del Pacífico, el país tenía un extenso territorio en el sur, ¿cierto?, en frontera con Argentina, y un territorio un poco no tan extendido en sus fronteras con Perú y Bolivia. Pero posterior a la Guerra del Pacífico, si ustedes pueden ver, todo el territorio del sur, que es la Patagonia, Chile lo perdió, ¿cierto?, entre comillas, con Argentina, porque no quiso entrar en conflicto bélico, ya habían dos países, un tercero era demasiado, pero ganó, entre comillas, territorio al norte de la región, ¿verdad? Y eso que ven ahí en un círculo rojo es cómo está conformado actualmente Chile, y eso es lo que nosotros llamamos el norte de Chile. Y esta es la zona que se ha configurado como, entre comillas, tripartita o transfronteriza. Acá hay una diapositiva donde podemos ver de forma más específica ese norte de Chile. Ustedes ven que en el extremo norte está la frontera con Perú, al este con Bolivia, ¿cierto? Y lo que podríamos llamar en un este también, con Argentina. Yo voy a hacer referencia a esta zona que está demarcada en azul, ¿cierto?, que llamamos la región de Tarapacá. Bien, y estas tres regiones, Antofagasta, Tarapacá y Arica-Parinacota, que es la frontera con Perú, son las que conforman lo que nosotros denominamos el norte de Chile, ¿sí?, que tiene las características que yo hace un momento les mencionaba. Un espacio trinacional, ¿cierto?, y un territorio histórico de desplazamientos, de intercambio y de cooperación entre distintas culturas, tanto indígenas como no indígenas.
Bueno, y esta es una fotografía, ¿cierto?, de la ciudad de Iquique, que es la capital de la región de Tarapacá, en la actualidad. Y como ustedes pueden ver, es pleno desierto, ¿verdad? Está la costa, tiene playas muy bonitas, eso se los garantizo, ¿cierto? Y la ciudad está inmersa, ¿cierto? Una urbe de más o menos 300.000 habitantes, pequeña, está inmersa en pleno desierto, en pleno desierto, y en general todo el territorio del norte de Chile tiene esas características del paisaje y climatológicas. Bueno, hay que considerar esto que está aquí, que son los ciclos mineros del norte de Chile, porque, como les digo, la instrumentalización que ha hecho el centro del país, Santiago, respecto de esta zona, tiene que ver con la gran minería. Y por otro lado, los distintos periodos migratorios que ha experimentado el norte de Chile, la región de Tarapacá, también tiene que ver con los ciclos económicos de la gran minería. El primer ciclo salitrero, desde 1880, post-Guerra del Pacífico, hasta más o menos 1930, que es cuando se acaba la gran producción de salitre, porque Alemania inventa el salitre sintético, y porque además en Chile no se invirtió, ¿cierto?, en un desarrollo más innovador de la industria también. Luego viene el ciclo del cobre, que inicia más o menos en 1920 hasta su nacionalización en 1971, bajo el gobierno de la Unidad Popular, ¿cierto?, de Salvador Allende. El ciclo que llamamos el boom del cobre, que es la gran privatización, ¿cierto?, o la instalación, mejor dicho, de capitales transnacionales a esta zona del norte para la explotación del cobre entre el año 90 y el 2002. El superciclo del cobre, desde el 2003 hasta el presente, que es cuando China, ¿verdad?, se asume como el mayor socio comercial de Chile para la explotación y exportación del norte, ¿cierto?, en esta venta de commodities. Y en la actualidad, a partir de 2016, el ciclo del litio, a partir de la instalación de la Política Nacional del Litio en ese año, ¿verdad? Y las regiones más que han sido las principales en todos estos ciclos mineros son la región de Tarapacá y la región de Antofagasta, que, como les decía recién, a partir de estos ciclos minero-económicos han sido sustento de Chile a lo largo de toda la historia. Bueno, entonces refirámonos al primer periodo migratorio. Como les decía, este se produce al alero de este primer ciclo salitrero, posguerra del Pacífico, hasta 1930, ¿cierto? Hay una oleada de migrantes para ocupar puestos de trabajo en la industria salitrera, en todas las oficinas salitreras que se instalaron en distintas zonas de este norte de Chile. Llegaron capitalistas, ¿verdad?, y dueños de empresas provenientes de Europa, fundamentalmente de Inglaterra y Alemania, pero una minoría en rigor. Y la mayoría eran obreros calicheros, como dice ahí, la mayoría de ellos provenientes tanto de Perú, Bolivia y Ecuador, y también un poquito del norte de Argentina. Los calicheros le llamamos nosotros a las personas que trabajan el caliche, y el caliche es esta tierra, ¿verdad?, que tiene el salitre dentro de ella, ¿cierto?, y a la cual se dinamita, se explota y se trabaja entonces a partir del mineral. A propósito de esto, el censo de 1907, uno de los primeros censos, digamos, oficiales o más legítimos de Chile, indicó que durante ese periodo, en el primer ciclo salitrero, fue uno de los de mayor presencia extranjera a nivel nacional. Tanto peruanos como bolivianos y en menor medida ecuatorianos y argentinos, en la zona norte de Chile, representaban el 4,2% de la población a nivel nacional. ¿Ven? Un alto porcentaje para nosotros en ese entonces. Y, como les dice ahí, en el norte los extranjeros alcanzaron una muy alta proporción del 38,9% del total de la población en estas dos regiones. ¿Bien? Ahí la mayoría, como dice ahí, el 86% de esta migración correspondió a sudamericanos, de ellos la mayoría, el 54% provenientes del Perú, el 29% provenientes de Bolivia, y entre argentinos y ecuatorianos, cierto que eran una minoría, no sobrepasaron el 1,6%.
La característica era que la mayoría de ellos eran hombres jóvenes en edad productiva que venían por un puesto de trabajo en la industria salitrera. Eso representó, por supuesto, la proliferación de familias, ¿verdad?, provenientes de estas nacionalidades y la instalación de estas familias tanto en las oficinas salitreras, en La Pampa, pero algunas también de ellas en la costa, tanto en la ciudad de Iquique como en la ciudad de Antofagasta. Bueno, eso como primer ciclo salitrero. Ahora pasemos a esto que hemos llamado, que es el contexto importante de esta presentación, que hemos llamado la migración latinoamericana del siglo XXI, o por decirlo también, la nueva migración sudamericana. Antes de referirme a esto, hay que señalar que el primer ciclo migratorio baja, ¿verdad?, en cantidad de personas que llegan al país cuando se termina la industria del salitre en 1930. Se produce una especie de estabilización con una muy baja llegada de extranjeros sudamericanos y esta se ve aún más baja durante la dictadura militar entre 1973 y 1990, donde casi no llegan extranjeros a Chile. Bien, pero desde desde inicios de los 90, específicamente desde el año 1991 de adelante, cuando se termina la dictadura de Pinochet, ¿cierto? Y gracias también a los acuerdos del Mercado Común del Sur, que reúne a los países sudamericanos, también gracias al establecimiento de la zona franca en la ciudad de Iquique, la capital de la región de Tarapacá, ¿cierto?, donde los aranceles eran bajos, ¿cierto?, y el intercambio de productos era más barato. Bueno, junto con eso, el fin de la dictadura militar, cierta estabilidad económica y cierta proliferación de la inversión extranjera también, luego del alza de las privatizaciones una vez que se termina la dictadura, y por sobre todo el crecimiento de la industria minera, sobre todo en estas dos regiones que yo les mencionaba, hacen que nuevamente comience a crecer la migración en esta zona del país y fundamentalmente una migración latinoamericana o sudamericana, pero también algunos países de Centroamérica. Hay que señalar que Chile también tuvo una alta migración europea durante el siglo XX, entre fines del siglo XIX y el siglo XX, pero esta migración europea, fundamentalmente de españoles, ingleses, alemanes, franceses, croatas, entre otros, se produjo con más fuerza en el centro y en el sur del país. ¿Bien? Pero claro, ese es otro tema. También recibimos migración asiática, ¿verdad? Chinos, árabes, ¿cierto? Palestinos, judíos, etc. Pero bueno, como les decía, ese es otro tema. Nos referimos entonces a la migración latinoamericana del siglo XXI, que se produce gracias a esos factores que aparecen ahí. Y tiene características obviamente muy distintas a las del primer ciclo migratorio, el cual era fundamentalmente masculino. Esta nueva migración del siglo XXI es una migración mayoritariamente femenina, así lo dicen todos los estudios, se caracteriza por su espontaneidad, ¿cierto? O sea, sin tanta planificación de las personas que llegan. Una finalidad eminentemente laboral, llegan a ocupar puestos de trabajo y es un tipo de migrante eminentemente urbano también, que se instala en las zonas urbanas de alta concentración, en el norte de Chile, en Iquique y en Antofagasta, que son ciudades relativamente pequeñas, y en el centro del país, en Santiago, que es una ciudad que alberga más o menos a 7 millones de personas en la actualidad. Algunas cifras para que las tengan en cuenta. Entre el 2014 y el 2017 se produjo un incremento del 232% de la llegada de extranjeros a nivel nacional. Es un incremento completamente relevante, ¿cierto? Muy importante, es una explosión migratoria en la segunda década del siglo XXI. Al 2018 se estimaba más o menos la llegada de 1.222.000 personas nuevas, ¿cierto? Casi todas o todas provenientes de países sudamericanos y centroamericanos. Fundamentalmente el Perú, Ecuador, Bolivia, pero también Haití, por ejemplo, y también de República Dominicana. Ahora bien, dado esto, en la ciudad de Iquique, más o menos desde el año 2010 en adelante, ya podríamos señalar que existen más o menos 2 o 3 colegios públicos que tienen una mayoría de matrícula migrante. Bien,
con más del 70% e incluso el 80% de la matrícula total del colegio, solo con estudiantes provenientes de familias de migrantes. El último censo del 2017, el último que se ha hecho, indicó esas cifras, y ustedes pueden ver que las colectividades peruanas y venezolanas son las más importantes en el país. Siempre fue la colectividad peruana la de mayor trascendencia, ¿cierto? La de mayor cantidad. Pero entre 2018 y 2019, dado los problemas políticos de Venezuela, que todos conocemos, se produjo una explosión migratoria venezolana que sobrepasó a la colectividad peruana, llegando a más o menos 300.000 personas. En la actualidad se estima que podrían llegando a las 400.000 venezolanos en Chile, ¿cierto? Las cifras no son exactas dada la irregularidad del flujo migratorio, ¿cierto? Y las políticas que han sido un poco tardías. Y además que, como ustedes saben, ha habido cierres de fronteras entre Perú y Bolivia y la colectividad, algunos venezolanos han quedado ahí como en medio, ¿verdad? Entonces las cifras no son exactas. Eso a nivel nacional. Ahora, a nivel regional o en la ciudad de Iquique, la mayor cantidad de población latinoamericana corre por cuenta de las colectividades peruanas, venezolanas, bolivianas, colombianas, ecuatorianos, paraguayos y argentinos. Los haitianos que han llegado a Chile están en Santiago y las personas provenientes de República Dominicana se han instalado mayormente en Santiago, no tanto en el norte del país. Bueno, algunas percepciones cotidianas al respecto. Cotidianas me refiero a aquello que cada quien puede percibir en el diario vivir, ¿verdad?, de la ciudad. Gente como nosotros, dedicada a las humanidades y a las ciencias sociales, puede dar también otras lecturas al respecto. Pero si ustedes estuviesen ahí, digamos, viviendo cada día, se podrían dar cuenta de lo que ahí aparece. Oficinas de migración y extranjería repletas todos los días, o casi todos los días, ¿cierto? Por lo menos los días de semana, de nueva población migrante queriendo regularizar su situación. Campañas educativas de integración de los migrantes, ¿cierto? Por ejemplo, festividades, ¿verdad? Celebraciones conjuntas de festividades, ferias gastronómicas, ¿verdad? Algunas iniciativas para incluir vocabulario, ¿cierto? Y hacer vocabulario en conjunto, modismos, ¿verdad? Vocabulario formal. Ferias gastronómicas y exposiciones culturales por mucho, sobre todo en la ciudad de Iquique y Antofagasta, para efectos de ir integrando a estas colectividades. Eventos artísticos y deportivos, sobre todo estas corridas o maratones, no sé cómo llamarlo, ¿verdad?, de integración, y también algunas manifestaciones tanto a favor como en contra de la migración. Ahí en la fotografía, esa es una fotografía que pertenece a la ciudad de Antofagasta, donde una migrante colombiana puede ver ahí una pared, ¿cierto?, donde hay ahí alguna manifestación en contra de la migración colombiana. Hay que decir que las colectividades colombianas se han instalado en mayor medida en la ciudad de Antofagasta. ¿Okay? Esas son otras imágenes que dan cuenta más o menos de lo que les estoy señalando. Estas son oficinas de extranjería e inmigración de 3 distintas ciudades. Allá tenemos Santiago, ¿cierto? Acá tenemos Antofagasta, acá tenemos a la ciudad de Iquique. Y si ustedes pueden ver, así más o menos se las puede ver día a día, ¿cierto? Digamos de lunes a viernes, a propósito de esta oleada grande de migrantes desde el 2010 hasta nuestros días más o menos. Siempre repletas, y no solo con población extranjera, sino también con la seguridad de carabineros, que es la Policía Nacional. Y esas imágenes que ven ahí pertenecen exclusivamente a la región de Tarapacá. La imagen en extremo superior es la intendencia de la región de Tarapacá en la ciudad de Iquique. Es una manifestación, ¿verdad?, pro colectividades que no terminó mal, sino que terminó bien. De hecho, están al interior de la intendencia, mostrando ahí sus banderas. Podemos ver la bandera cubana, haitiana también y República Dominicana. Esta fotografía pertenece a una de estas fiestas de colectividades extranjeras. Si ustedes se dan cuenta, no son solo sudamericanas, está la bandera española, está la bandera palestina también. Esta es una fotografía que pertenece a una feria gastronómica. Y las otras dos son, por este lado, una imagen que muestra uno de estos eventos deportivos, o corridas, o maratones, ¿cierto?,
en pro de la integración, donde se invita a las colectividades a participar y a las familias chilenas. Y esa foto de allá, en estricto rigor, pertenece a la ciudad de Arica, y que es una marcha de migrantes ecuatorianos y colombianos, ¿ok? Que es una marcha pro derechos, ¿bien? Reivindicando sus derechos a vivir de forma tranquila como migrantes. Lamentablemente esa marcha fue una de las que no terminó tan bien en Arica. Ahora bien, pensando en estas percepciones cotidianas que yo les mencionaba recién, lo que podríamos llamar discursos públicos o los discursos en el imaginario social, hay una serie de frases que se pueden escuchar con frecuencia, ¿verdad?, dentro de la distinta población civil, sobre todo en la ciudad de Iquique. Como yo les decía recién, es una ciudad eminentemente multicultural, incluso desde antes que fuera chilena, ¿ok? Y hoy en día, a pesar de esa multiculturalidad, no siempre las manifestaciones son de integración, ¿bien? Más allá de que la percepción general es que uno advierte que es una ciudad que acoge a la migración, pero siempre hay algunos otros discursos que van en contra. Frases como esa, que uno lo puede escuchar en taxis, ¿cierto?, en la calle, en las ferias, etc. Como que los peruanos, bolivianos y venezolanos hablan mejor el español que los chilenos, que modulan mejor, que tienen mejor vocabulario, que los venezolanos y argentinos son más educados que los chilenos y que atienden mejor, porque la mayoría de venezolanos y argentinos que han llegado al norte de Chile ocupan los puestos hoy atendiendo bombas de combustible, ¿cierto?, restaurantes, etcétera, en recepciones de hoteles, en hostels. Ahí se han instalado a trabajar. Y la verdad que la atención que ellos hacen es bastante buena, por decirlo así, muy educada respecto al chileno, que es un poco más parco, por decirlo así. Los venezolanos tienen mayores niveles de escolaridad y educación universitaria, eso más que una percepción es un dato, ¿verdad? Porque es así. La mayoría de gente de Venezuela que ha llegado viene con un alto nivel de escolaridad y educación, la mayoría profesionales, y es evidente cuando uno conversa con ellos, ¿cierto?, y entabla algún tema de discusión. Los colombianos son unos delincuentes, es una lamentable frase que se ha replicado, ¿cierto?, sobre todo en la ciudad de Antofagasta y en Iquique, señalando que son traficantes, prestamistas y sicarios. Hay que decir que la mayor cantidad de colombianos son afrodescendientes, la mayoría de ellos viene como refugiados de la guerrilla colombiana, ¿cierto? No son personas de una alta escolaridad, ¿cierto?, de una gran formación educativa, y este es el discurso que ha proliferado. Bueno, esto ya es mundial, la cocina peruana es por lejos lo mejor, ¿verdad? Es un discurso que ni siquiera es nacional, sino que a nivel mundial. Los peruanos son muy trabajadores y esforzados, es algo que también se repite, nadie se queja, ¿verdad? Ningún empleador se queja cuando alguna persona de origen peruano trabaja para ellos. Los chilenos sexualizan a las mujeres colombianas y venezolanas, esa es una frase o un discurso importante que va a tener relevancia también en el sistema educativo, con las estudiantes de nivel escolar, tanto de Colombia como Venezuela, a las cuales se les hipersexualiza, por decirlo de alguna manera, y los hombres mayores, ¿cierto?, dado el machismo de la cultura chilena, también han sexualizado mucho a estas mujeres. Las mujeres colombianas prostitutas han hecho aumentar el VIH, eso por supuesto que es un dato que no está evidenciado, es una percepción nada más, pero lo que sí es un dato objetivo es que las ciudades del norte de Chile son las que tienen la mayor alta cantidad de VIH, ¿verdad?, de personas contagiadas, tanto en la ciudad de Arica como en la ciudad de Iquique. Muchas mujeres migrantes colombianas se han dedicado al comercio sexual, sobre todo afrodescendientes. Las niñas peruanas y colombianas son más pololas. Pololas es como le llamamos nosotros en Chile al ser pareja, al tener novio o novia, el ser pololo. Y este discurso se ha replicado mucho por profesores incluso, por docentes, en estas escuelas de la ciudad de Iquique donde hay una alta matrícula migrante. Ellos insisten en señalar que las estudiantes peruanas y colombianas tienen un despertar sexual mayor, más temprano, y en alguna medida eso se ha instalado también como prejuicio.
Y por último, los migrantes hacen los trabajos que los chilenos ya no quieren hacer, que tal parece que es una percepción que se repite, en el mundo, ¿cierto?, en donde existe un alto flujo migratorio. Como les decía recién, los migrantes han ocupado puestos de atención al público, ¿verdad?, en restaurantes, etcétera, pero también todos estos trabajos que tienen que ver con el aseo en lugares públicos como plazas, como parques, como centros comerciales, etcétera, donde la mayoría de personas que hacen el trabajo de aseo provienen de colectividades migrantes. Y eso entonces más o menos como contexto migratorio en el norte de Chile, que es yo lo que puedo señalar. Bueno, ya a propósito de esto, vamos entonces ahora a conectar o asociar el tema migratorio con lo que tiene que ver con la educación. ¿Bien? Y cuando hablamos de la relación entre educación y migración en Chile, estos espacios institucionales son los más relevantes, ¿cierto?, o los que hablan con mayor propiedad al respecto. Por un lado, bueno, a nivel latinoamericano primero, el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, de la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que a partir de la masiva llegada de peruanos a Santiago desde fines de los 90, inició los primeros estudios de la nueva migración sudamericana. Y específicamente en la ciudad de Iquique hay dos centros muy importantes, que por un lado es el Instituto de Estudios Internacionales INTE, que pertenece a la Universidad Arturo Prat, uno de los mejores institutos de investigación en este momento, y el Núcleo de Estudios Criminológicos de la Frontera, que también pertenece a la Universidad de Arturo Prat. Ambos dos se dedican al estudio de la migración y sus implicancias criminológicas, educativas, de género, etcétera, laborales también. Y también hay que mencionar al Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios, que pertenece a la Universidad Alberto Hurtado en la ciudad de Santiago. Estos centros, como les decía, son los más importantes respecto de los estudios de este tema. Y respecto de la relación directa entre migración y educación, habría que nombrar a María Emilia Tillú, la más destacada investigadora, diría yo, de estos temas en la actualidad en Chile, una de las más destacadas. También Carolina Stefoni, y desde Argentina, pero que trabaja para la Universidad Alberto Hurtado, la señorita Fernanda Stang. Bueno, y ahí están mencionados algunos de los principales investigadores e investigadoras, tanto del Instituto de Estudios Internacionales INTE y del Núcleo de Estudios Criminológicos de la Frontera, que en la actualidad tienen una alta productividad en torno a estos temas y que trabajan actualmente en la Universidad Arturo Prat. Bueno, a partir entonces de la relación entre migración y educación e interculturalidad, y a partir del estudio que yo he podido hacer de las publicaciones de estas personas, podemos mencionar la existencia más o menos de estos principales problemas. Primero, una tardanza en la discusión y aplicación de políticas migratorias. Chile se vio sobrepasado por el fenómeno mucho antes de que la política fuera efectiva, que es algo que nos suele suceder mucho en Latinoamérica, que muchas veces pasa el fenómeno en la práctica y después reaccionamos, ¿verdad?, ante la política, pero no a la inversa. También una tardanza de lineamientos pedagógicos y curriculares a nivel de sistema educativo que orienten el trabajo de gestión, de organización y de incorporación e integración de los migrantes al sistema educativo. Hay una alza de matrícula migrante, pero solo en algunas escuelas públicas. Es decir, no ha habido un equilibrio en la recepción de migrantes en la educación pública chilena. Y las escuelas que tienen una mayor alza se debe a la ubicación geográfica dentro de la ciudad, ¿cierto? O porque están dentro de un entorno o una población mayoritariamente migrante, ¿cierto? Lo que sí hay que decir es que el alza de matrícula se concentra en la educación pública. Lo que es relevante de mencionar, porque en Chile la educación pública ha mermado su calidad, ¿cierto?, y su importancia respecto de la educación privada. El sistema educativo chileno es muy particular,
en ese sentido. Y no nos enorgullecemos mucho de eso, pero la educación privada en Chile tiene demasiada importancia, demasiada relevancia, e incluso hay quienes la posicionan por sobre la educación pública, a nivel escolar como a nivel universitario. Y yo diría que a nivel universitario la educación pública está un poquito más resguardada, pero a nivel escolar la educación pública hoy en día sufre de muy malas condiciones de trabajo y de desarrollo. No solo infraestructurales, sino también en la calidad de la formación. Por lo tanto, la integración de migrantes en estos establecimientos ha tenido un funcionamiento irregular, ajeno a políticas estandarizadas. Hay mucha diversidad de enfoques de gestión de la diversidad y de la interculturalidad. Estos enfoques han dependido de las direcciones de cada colegio, ¿cierto?, o de las distintas municipalidades de las ciudades. Las municipalidades son los ayuntamientos, ¿verdad?, que son los sostenedores de la educación pública en Chile. Hay evidentes situaciones de discriminación y racismo, sobre todo contra estudiantes afrodescendientes, que son hartos, y por supuesto, a raíz de esta falta de políticas estandarizadas, hay muchas experiencias improvisadas, por decirlo así, de actores individuales de la comunidad escolar, que si bien tienen muy buena intención, ¿cierto?, al ser experiencias más bien, o mejor dicho, acciones improvisadas, no siempre resultan del todo positivas, ¿verdad? Y por lo tanto dan lugar a experiencias contradictorias. Y eso es de lo principal que, como desafío a mejorar dentro de la educación chilena a propósito de la migración. Bueno, a raíz de esto podemos nosotros identificar dos enfoques, por decirlo así, o dos grandes orientaciones o directrices respecto de la relación entre migración y educación. Por un lado, un enfoque de discriminación cultural que alude a un principio, o a promover, mejor dicho, un principio de igualdad de derechos y beneficios, y por lo tanto la promoción de la no discriminación. Es decir, que los estudiantes migrantes tengan los mismos derechos que los estudiantes nacionales y que puedan acceder también a los mismos beneficios dentro del sistema educativo público. Ni que hablar del sector privado, porque yo creo que eso ni siquiera se ha estudiado mucho, lo que ya es un problema mayor. Y el otro enfoque es el de la interculturalidad, sin duda, que ha sido, por decirlo así, el marco conceptual más importante con el cual la educación chilena ha tratado de integrar, ¿cierto?, la migración al sistema educativo, desde donde la escuela es vista como un espacio de expresión e intercambio cultural, pero sobre todo para lograr, por decirlo así, una mejor convivencia entre, primero, los estudiantes migrantes dentro de la escuela y, en segundo lugar, la población migrante total dentro de las ciudades. Porque hemos tenido evidentes problemas de convivencia escolar, pero también convivencia social, por decirlo de alguna manera. En Chile la población no es muy dada a integrarse y a mezclarse, sino más bien a conformar segmentos separados, ¿verdad? Conformar guetos, etcétera. O poblaciones, por ejemplo, el barrio boliviano, el barrio colombiano, el barrio peruano, etcétera, sin mucha integración. La sociedad civil ve a la migración o a las personas provenientes de estos flujos migratorios primero como sujetos discriminados en el sistema educativo, sin duda, sujetos de derecho del sistema educativo o en el sistema educativo, que es una aspiración, y por otro lado una visión más optimista que los ve como sujetos dinamizadores de los procesos educativos, dado que obligan a la integración, ¿verdad?, a la atención a la diversidad, a la interculturalidad, a la mezcla de historias, de festividades, de manifestaciones culturales, etc. Bueno, entonces, desde un enfoque de la interculturalidad asociado a la educación, nosotros en el país tenemos más o menos estos elementos. Por un lado, el debate entre integracionismo y nacionalismo. Yo creo que para nadie es un misterio de que el mundo se ha vuelto a polarizar políticamente en la actualidad
y esto se ha visto con fuerza también en Latinoamérica, en los países latinoamericanos. Ecuador ha hecho noticia hace pocos días, Perú también, ¿cierto? Argentina está en pleno proceso eleccionario, ya hay una polarización evidente, y en Chile esto también pasa. Y obviamente las visiones integracionistas buscan acoger de mejor manera, ¿cierto?, a la población migrante versus una cierta otra parte de la población más bien nacionalista que busca terminar con los flujos migratorios, ¿cierto? Y desde donde se ven los discursos más, digamos, ¿cómo se dice?, más que atacan con mayor fuerza, mejor por decirlo así, a la población migrante, señalando que quitan el trabajo, que son todos unos delincuentes o que traen la droga, etcétera, etcétera. Que es más o menos los discursos nacionalistas en general. También se impone un enfoque de la interculturalidad por sobre la multiculturalidad. Esto ya es más bien en un terreno conceptual. Se ha dicho que la multiculturalidad tiende solo a advertir una coexistencia de culturas diversas, ¿cierto?, pero más no a una integración entre ellas, ¿verdad?, sino que más bien promueve la tolerancia y nada más. Pero la interculturalidad promueve la integración cultural más allá de la mera coexistencia. Por otro lado, hay urgencia de inserción social, de inserción laboral y también cultural de los migrantes, dadas estas olas migratorias extremas que hemos sufrido, que hemos experimentado, mejor dicho, sobre todo en 2016, 2017, 2018 y en la actualidad, y sobre todo en el norte de Chile. Por eso es tan importante el sistema educativo, ¿ok? Porque a partir de una integración escolar, ¿verdad?, de mayor calidad, se puede promover una mejor inserción social, laboral y cultural. Bueno, la discriminación que se experimenta en la actualidad se basa más o menos en estos dos elementos, en la extranjerización y racialización del migrante. En Chile esto no es nada nuevo, ¿bien? La instalación del Estado-Nación chileno se hizo con base en una pseudovisión del europeo, por decirlo así, como blanco, ¿verdad? Y por lo tanto, todo aquel que en Chile no cumpla esas condiciones, digamos, fenotípicas o genéticas, es visto como un extranjero, ¿cierto? Y se la racializa. Es algo un poco irónico también, considerando que somos latinoamericanos, ¿cierto? Y por lo tanto todos tenemos más o menos los mismos rasgos. Y es súper extraño y hasta irrisorio ver cuando chilenos se manifiestan, ¿cierto?, desde un enfoque racista, por decirlo así. Morenos siendo racistas, morenazis le llamamos nosotros, ¿cierto?, como irónicamente, ¿verdad? Y otros elementos muy importantes y que son un poco más interesantes son la invisibilización de la discriminación, de la exclusión y de la estigmatización. Decimos invisibilización porque, sobre todo docentes, estamos hablando desde los discursos de los docentes, ellos señalan no discriminar o que no se produce la exclusión, sino la inclusión, y que no hay estigmatización. Pero los estudios han podido advertir que estos elementos en rigor sí ocurren, o sea, sí se discrimina, sí se excluye y sí se estigmatiza, pero o no se dan cuenta, ¿cierto?, o no quieren darse cuenta de que esto sí se produce. Y hay ahí un problema de comprensión, por decirlo de alguna manera, y de no problematización de algunas prácticas docentes y algunas prácticas sociales. Muchas veces la discriminación se disfraza de broma, por decirlo así, ¿cierto? Broma al aspecto, broma a cómo hablas, ¿cierto? Como tallas le decimos nosotros, chistes al respecto, pero que en rigor esconden, ¿cierto?, o invisibilizan elementos de discriminación. Bueno, y ahí tenemos una definición de interculturalidad a propósito de su oposición, digamos, o su diferencia con el concepto de multiculturalidad, ¿cierto?, de un libro de una persona que yo creo que ustedes conocen mucho, ¿verdad?, a propósito de esta igualdad en el sentido más profundo, ¿cierto?, de un diálogo y participación en la vida social, pública y presente, como dice ahí, y en la elaboración de proyectos colectivos, ¿verdad? Y lo que es más importante, como dice ahí, conseguir espacios de convivencia real, y no solo coexistencia, ¿verdad?, no solo tolerancia.
Bueno, a partir de esto, la escuela se asume como un lugar de aprendizaje de ciudadanía y de resolución de conflictos sin la negación del otro, desde una visión ideal, desde lo que se espera lograr en el sistema educativo, al menos en el norte de Chile. Con base en una estrategia multidimensional, ¿cierto?, y de elementos culturales interrelacionados a partir de esta interculturalidad. Hay que decir también que esta procura intervenir y no solo acompañar. Y por lo tanto, se requiere que la interculturalidad se plasme en proyectos educativos concretos, en estrategias didácticas concretas, ¿cierto? No solo en un mero discurso, lo digo como una necesidad, como una urgencia, ¿ok? Y por supuesto, bueno, una de las críticas que se le ha hecho al enfoque de la interculturalidad es que al menos en Chile solo se promueven espacios educativos, pero en otros espacios fuera de la educación, qué sé yo, espacios políticos, judiciales, deportivos, laborales, la interculturalidad no tiene el mismo nivel de promoción, ¿verdad?, o de despliegue como sí sucede en la escuela. Entonces esto puede hacer de que muchas veces estudiantes que se forman bajo un contexto que busca ser intercultural y que lo promueve, muchas veces egresen del sistema educativo y se enfrentan en el ámbito laboral a contextos donde la interculturalidad no tiene el mismo valor o no tiene el mismo peso, produciéndose ahí una contradicción. Y eso es algo que a nivel político y estatal se debe superar en el país. Como dice ahí, requiere de una igualdad jurídica, ¿cierto?, más allá del ámbito escolar o no solo en el ámbito escolar. Se requiere con urgencia enfrentar la discriminación, la exclusión, la racialización, sobre todo de afrodescendientes, la extranjerización y junto con ello las desigualdades de género y también de la diversidad sexual. Y por supuesto, a partir de esto, enseñar o formar desde un enfoque antirracista, resiliente y de la diversidad. Ahora, ¿por qué decimos resiliente? Bueno, la resiliencia como concepto, a propósito de esta experiencia, yo les quería presentar un poquito de forma más central. El Colegio República de Croacia es una escuela pública, más allá del nombre, y es una de las que tiene la mayor cantidad de matrícula, perdón, la matrícula más alta migrante. Este estudio lo hicimos desde la carrera de Sociología de la Universidad Arturo Prat, con algunos académicos y ayuda de estudiantes, el año 2016. En ese año, el Colegio República de Croacia tenía más o menos un 80% de matrícula migrante. ¿Bien? Más o menos, o sea, un poco más del 70%, casi llegando al 80%. Es un establecimiento de carácter público, municipal, y por lo tanto tiene un contexto de vulnerabilidad social. Yo les decía recién que el sistema educativo público chileno trabaja en muy malas condiciones. Por lo tanto, casi siempre una escuela pública es un contexto de vulnerabilidad social. ¿Bien? No, o sea, puede haber excepciones, de hecho las hay en algunas ciudades de Chile, pero en la generalidad casi siempre es así. Ahora bien, fíjense bien, el colegio, bueno, esto fue a partir de entrevistas y grupos focales, también de análisis documental, investigación eminentemente cualitativa. El colegio declara formar personas inclusivas, resilientes, interculturales, diversas y mediadoras. Diversas, digamos, como en una tendencia a la diversidad, ¿cierto?, con atención a la diversidad. Y que entiendan a la convivencia social adecuada. Y eso nos llamó mucho la atención, que hablaran de una convivencia social adecuada, manifestando o reflejando la urgencia que hay, ¿cierto?, de mejorar la convivencia. Nos llamó mucho la atención también porque esto está declarado en el proyecto educativo institucional. El hecho de formar personas para la resiliencia, es decir, que logren salir de su condición de vulnerabilidad y transformen su condición social, ¿cierto?, a la vez que interculturales, diversas y mediadoras del conflicto.
La matrícula está compuesta de niños y niñas provenientes de naciones como Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Paraguay, Venezuela y Argentina. En el último año la matrícula ha visto un alza en estudiantes provenientes de Venezuela, además de los estudiantes nacionales, que son la minoría. Pero además hay que decir que los nacionales, así también como muchos de los migrantes, son además indígenas o de proveniencia indígena, lo que hace de esta población escolar multinacional y a la vez multiétnica. Los estudios indican que hay muchos aymaras, ¿verdad?, quechuas y así otras culturas minoritarias o etnias, no solo que existen en Chile, sino también en los países que acabamos de nombrar. Por lo tanto, es un contexto educativo intercultural con características socioeconómicas de vulnerabilidad y pobreza, dado que es el sistema público, pero además el entorno donde está ubicada la escuela. Y esa es una imagen del Colegio República de Croacia. Ustedes pueden ver ahí el desierto detrás, ¿verdad?, el cerro. Bueno, allá hay un automóvil estacionado donde no debe, pero bueno, ese es otro problema que también sufrimos mucho en Iquique, ¿cierto?, en otras ciudades de Chile, ¿okay?, donde las reglas poco se respetan, ¿verdad? Pero bueno, ese no es el tema es el colegio. Este es un entorno, digamos, un lugar de la ciudad donde de alguna manera hay una alta proliferación también de la pobreza y de la vulnerabilidad, y donde vive una alta población de carácter indígena y también migrante en el último tiempo. Algunos problemas, ¿verdad?, dentro de este Colegio República de Croacia que pudimos constatar en ese año 2016, un alto ausentismo y retraso escolar, mucha impuntualidad, ¿verdad?, llegadas a cualquier hora a la escuela, ¿cierto?, sin respetar mucho los horarios de entrada o salida, pero un alto ausentismo, que era un problema evidente, según nos manifestaba la directora del establecimiento y también los profesores. Una población estudiantil flotante, como lo llamaban ellos, que a veces va, a veces no, a veces aparece, qué sé yo, está 1 o 2 meses de forma regular y de pronto desaparece y no vuelve hasta dentro de meses más o incluso el otro año. Muchos casos de abandono escolar o deserción, ¿verdad?, que abandonan la formación, la carrera educativa. Muchos casos también de falta de regularización de la situación en el país. El colegio señalaba que los acepta de igual manera, aun cuando no hayan regularizado la situación en el país. Pero eso obviamente es un problema porque no tienen una matrícula legal, por decirlo de alguna manera. Y entonces cuando se producía la promoción de años, por ejemplo el pasar del primer año al segundo año, o del segundo al tercero, los papeles no quedaban regularizados sino hasta muchos meses después. Lo que traía problemas para la obtención de beneficios, becas, alimentación escolar, etcétera, etcétera. Y algo que también declaraban los docentes, un aumento de la sexualidad temprana, según ellos, por causa de la mayor alza de la matrícula migrante, lo que siempre nosotros pusimos en entredicho. Bueno, se les considera, insisto, a partir de grupos focales y entrevistas, se les considera a los estudiantes entonces como inmigrantes, indígenas, abandonados en el proceso educativo, abandonados por sus familias, por sus padres y madres, vulnerables, niños del rigor, así lo llamaban los docentes, los niños del rigor, inclusivos, en tanto buscan integrar, sobre todo los más pequeños, decían ellos, no tan contaminados, ¿verdad?, por manifestaciones sociales propias de los adultos, tal vez, y por supuesto resilientes, esa palabra se repetía mucho. Buscan que sean resilientes, decían los docentes, y además ellos mismos los ven y se autoperciben como personas que necesitan salir o transformar sus condiciones de vida. Y los padres y apoderados le llamamos en Chile, ¿cierto?, al tutor, al tutor del estudiante, son considerados como migrantes en condiciones de vulnerabilidad, bajos ingresos económicos, escolaridad incompleta, irregulares en términos de participación en las reuniones, ¿verdad?, etcétera, con baja participación y bajos niveles de responsabilidad en tanto padres y apoderados,
con bajo compromiso, con un comportamiento cívico deficitario, así lo mencionaban ellos, y con un desinterés por el proyecto educativo del colegio. Los profesores se quejaban mucho de ciertos problemas que habían tenido con los padres y apoderados a las salidas del colegio o en los patios, cuando los padres iban a hacer consultas o iban a hacer algunos reclamos. Y muchas veces esos episodios no terminaban de buena manera, tenían que llamar a seguridad y una serie de cosas. Bueno, y los docentes, los profesores de este colegio, eran considerados, o se autoconsideraban también, como esencialmente adaptadores de un currículum nacional rígido o incompleto a propósito de la migración y a propósito de la integración de la población migrante. Bien es sabido que el currículum nacional chileno es rígido, es estándar, ¿verdad? Es centralizado como la política del país, y si bien se han hecho muchos esfuerzos para que eso deje de ser un problema, al parecer en ese estudio, según los profesores y la directora, todavía se mantiene. Mediadores por esencia se consideraban a ellos mismos también, es decir, que siempre tienen que estar resolviendo conflictos. Conflictos entre nacionalidades, conflictos entre culturas, conflictos entre razas, entre etnias, etc. Inclusivos e interculturales en el cotidiano, es decir, como una especie de perfil profesional preparado para hacer docencia en ese contexto. Promotores de la resiliencia, ellos mismos también se autopercibían también como personas resilientes. Educadores, integradores y articuladores, responsables no solo de la formación de los niños y niñas, sino también de la gestión de la vida de los niños y niñas también, dónde podían vivir, dónde podían conseguir mayor o mejor alimentación, dónde podían atender sus problemas de salud, sus problemas legales, la regularización de sus papeles, etcétera, etcétera. Y también responsables de las redes de cuidado, ¿cierto?, de atención de estos niños, sobre todo en temas de salud, salud física, salud mental, salud sexual, etc. Y también las redes con la Policía Nacional y con las instancias de gobierno para las oficinas de extranjería e inmigración. Se consideraban a sí mismos docentes de estudiantes, como se supone que son, pero también docentes de los apoderados, es decir, profesores también de los padres. Ellas decían que tenían que enseñar a los niños, pero también enseñar a sus padres, y motivadores de toda una comunidad. Y señalaban que los padres y madres migrantes, según ellos, los veían a ellos mismos como familiares pertenecientes a una gran guardería que cuida niños y niñas. Algo así, nada más que eso. Mientras los padres tenían que trabajar. Bueno, la clase o el aula, la clase, ¿cierto?, el curso, se referían a ellos como la realidad social. Ellos decían que la clase, el curso, refleja la realidad social de Iquique, ¿cierto? Y esta realidad contiene múltiples realidades culturales, es una realidad dinámica, flotante y diversa. Por tanto, la planificación curricular tiende a diversificarse y debe flexibilizarse sí o sí, con muchas dificultades para desarrollar el trabajo conjunto, una mala conducta prevalente dentro de los estudiantes, lo que parecía ser un prejuicio, o no estamos tan seguros, condiciones difíciles de vida cotidiana de los estudiantes, ¿cierto? Muchos llegaban sin desayunar, ¿cierto?, muy sucios, o con la ropa en mal estado, etc. Y como decía ahí, la complejidad multiétnica como la gran definición de esta realidad dentro de la clase o dentro del aula. ¿Con el tiempo voy bien o hay alguna urgencia? ¿Puedo seguir? Ustedes me dicen y yo me apuro, ¿no? ¿Ah? ¿Sí? Bueno, sigo. Al colegio se le ve se le atribuye, mejor dicho, un rol integrador. Tiene que ser un colegio que integre, ¿cierto?, y que produzca esta interculturalidad en la formación, y también un rol institucional inclusivo, de respeto a la diversidad, mediador e intercultural. Y estas mismas características se le asignan a la dirección del colegio, a la directora, ¿cierto?, y a su grupo de gestión, a su equipo de gestión,
y también a los docentes. Ahora, en el análisis, ya más bien de categorías de análisis, vuelvo a reseñalar, las categorías que más prevalecen son las de interculturalidad, diversidad, inclusión, resiliencia y mediación. Nosotros consideramos en el informe que esto era eminentemente una comunidad educativa marcada por la pobreza, las desigualdades de género, la multietnicidad, vulnerabilidad y problemas de convivencia, todo esto en mayor medida desde el punto de vista del discurso de los docentes. Bueno, entonces, a propósito de esto, y con esto voy terminando, desafíos, ¿cierto? Desafíos, retos, ¿verdad? Educativos en torno a la migración o en este contexto. Bueno, primero, identificar y transformar los rasgos que se invisibilizan. Se invisibiliza la discriminación, se dice que no la hay cuando sí la hay. Se invisibiliza la exclusión y la estigmatización, se señala que no la hay, pero sí la hay, ¿cierto? Promover la enseñanza intercultural fundada en la diversidad y en el respeto de derechos. Educar contra el racismo, contra la racialización, contra las desigualdades sexuales, de género, étnicas, de clase social. La interculturalidad como contexto de aprendizaje significativo, pero a la vez civilizatorio. O sea, no solo una formación eminentemente educativa, curricular, de conocimiento, sino también de ciudadanía. El resguardo de las identidades personales y colectivas, que se les hacía muy difíciles a estos docentes del Colegio República de Croacia. Terminar con la biologización y la culturización del racismo. ¿Se han dado cuenta que la discriminación racial se produce por el color de la piel, ¿cierto? O por cómo huele una persona, ¿cierto? Señalando que por el tipo de comida huelen de esa manera, ¿verdad? O la culturización del racismo a propósito de las diferencias en la entonación a la hora de hablar, ¿verdad? Esto que yo les decía recién, se invisibiliza la discriminación a partir de bromas, ¿verdad? Señalando que la broma es una forma de ir, ¿cómo decirlo?, superando esa discriminación. Y un concepto que acuñó, que desarrolló un autor en Argentina, que no recuerdo su nombre, pero que está en la ponencia completa, el terminar con la interiorización de la inferioridad. Porque los estudiantes migrantes, los docentes decían que eran más respetuosos con la autoridad y que hablaban menos y por lo tanto eran menos desordenados. ¿Se entiende eso, no? Entonces, en rigor, lo que nosotros veíamos, o no nosotros, sino lo que señalaban estos papers que leímos, es que en rigor lo que se producía ahí es una interiorización de la inferioridad, más bien como una estrategia del niño o niña migrante para ser bien considerado y para producir una mejor adaptación. Preferían no participar, preferían mostrarse callados, preferían no entrar en el debate para que tuvieran una mejor integración. Y por lo tanto se asumían como inferiores, ¿verdad? Y no trataban de salir de eso. ¿Se entiende? Entonces, terminar con esa interiorización de la inferioridad es uno de los desafíos. Terminar con la hipersexualización que se les atribuye sobre todo a las niñas afrodescendientes, que insisten con esto de que su sexualidad es más explosiva y más temprana, que son más pololas, etc. Terminar con las desigualdades de género y la estigmatización de comportamientos sexuales, como les denominaba recién, y de relaciones personales consideradas como poco refinadas. En un paper de María Emilia Tillú, en unas entrevistas que ella hizo en algunos colegios de Santiago, los profesores decían que cuando los niños jugaban, los niños afrodescendientes eran más salvajes. Así les manifestaban los docentes, porque tenían un desarrollo físico mayor, tenían más fuerza corporal, y esto hacía que se les considerase más salvajes. Y por lo tanto se les pedía siempre un mejor comportamiento, asociando esto a un mal comportamiento. Entre otras cosas, proyectos educativos interculturales respaldados por políticas sociales transversales, que es algo urgente en la sociedad chilena en general, el hecho de que la interculturalidad se manifieste solo en sectores educativos y no en otros espacios de la sociedad. Y por supuesto la interculturalidad como una propuesta curricular didáctica concreta, ¿no? Que se manifieste en las actividades dentro del aula, etcétera,
y no solo como discurso. Y una interculturalidad transversal, es decir, no solo del conocimiento, sino de la comunicación, de la información, de la representación social, de la práctica, de la cooperación, de la intervención, de la toma de decisiones, etcétera, dentro de todo el proceso. Enfrentar la rigidez curricular del sistema chileno, ¿verdad? Un desafío que se ha estado enfrentando, claro que sí, pero siempre es necesario fortalecer. Enfrentar la centralización pedagógica del sistema chileno. Dar sentido a esto que llaman la resiliencia y la mediación, la inclusión y la diversidad, que por lo que pudimos constatar en el Colegio República de Croacia, no estaba tan claro a qué se referían esos conceptos o esos términos que se usaban mucho dentro de la comunidad escolar. Y como estrategias que surgieron dentro del análisis de documentos y de las entrevistas, bueno, algunos docentes señalaban que una de las estrategias que ocupaban era conocer el currículum e historias de origen del estudiante migrante. Estudiar el currículum peruano, boliviano, venezolano, ecuatoriano, y a partir de ese análisis poder establecer algunas formas de conexión o articulación con el currículum chileno, ¿verdad? Y a partir de eso generar algún tipo de integración o planificar la integración. Y un ejemplo algo más concreto que señalaban algunos docentes era que acudían a los padres y apoderados migrantes para que estos les señalaran cómo enseñaban a sus hijos matemáticas y lenguaje dentro de sus casas, porque habían estrategias distintas de aprendizaje, ¿verdad? Técnicas. Y de esta forma que los profesores pudieran replicar esas mismas estrategias dentro del aula para no producir mayor confusión. Bueno, esa es la bibliografía, que por supuesto no voy a leer ni voy a señalar, después ustedes pueden tener acceso a esto, y muchas gracias por su atención. Yo no sé qué sigue, si pasamos a discutir o a preguntar. Sí, por supuesto. Por favor. Gracias. Sí, entiendo. Dentro de lo que yo pude ir estudiando, se manifestaba harto esa discusión. El hecho de que se terminase por hegemonizar, ¿cierto?, una cultura considerada como la adecuada a partir del país desde donde se estaba mirando esto, ¿cierto?, al país a donde llegaban los migrantes, en este caso Chile, ¿sí? La verdad es que en la discusión del estudio y también en lo personal es un tema no resuelto, ¿vale? Yo no quise profundizar tanto en eso por eso mismo, en el sentido de que no lo tengo muy claro en términos personales. Primero, porque en el análisis bibliográfico que yo pude hacer, no existía una salida, por decirlo así, única al respecto, más allá de que había una tendencia a que la interculturalidad podía ser siempre un mejor enfoque que la multiculturalidad, o que la interculturalidad era una especie de superación de la multiculturalidad. El hecho de que en un contexto multicultural no solo se produjese, no solo se asumiesen existencias múltiples, sino una interacción de esas existencias múltiples, ¿verdad? Pero he ahí el problema, la materialización de esa interacción, ¿vale? Porque claro, en el discurso o en el análisis conceptual puede ser un poco más simple, ¿verdad? Pero como pudimos constatar en las entrevistas a los profesores, por ejemplo, ¿cómo es una planificación intercultural? ¿Cómo es un currículum intercultural? ¿Cómo es una convivencia dentro de la interculturalidad? ¿Qué práctica es intercultural y cuál no? Eso eran
eso eran preguntas que no tenían ningún tipo de solución o ningún tipo de respuesta. ¿En qué momento se estaba imponiendo la cultura chilena por sobre la cultura de origen de los estudiantes migrantes? ¿Verdad? Algunos decían, bueno, vamos a celebrar la fiesta patria nacional, que es en septiembre, el 18 de septiembre, y junto con las actividades de festividad chilenas se incluían qué sé yo, atuendos, ropa tradicional de los otros países o gastronomía, o se invitaba a los apoderados, a los padres, a preparar comidas típicas en ese mismo día. Se señalaba que el celebrar tradiciones extranjeras el mismo día, por decirlo así, que la celebración nacional, parecía ser una práctica intercultural. Pero nosotros quedábamos con un enorme signo de interrogación. ¿Qué es eso? ¿Realmente produce aprendizaje significativo? ¿Qué resultados tenía? ¿Se podía analizar? ¿Se podía medir? No, o sea, bueno, la pregunta me deja, como decirlo, sin mucha respuesta, pero claro que sí, pero es una complejidad evidente. Sobre todo porque pareciera ser un espacio escolar un poquito más simple de analizar porque es más pequeño que toda una ciudad, digo, a eso me refiero, más allá de la complejidad misma de la educación. Ni siquiera podría yo imaginar cómo sería aplicar esto a un análisis social completo o a una institución como un hospital o como un, qué sé yo, un centro judicial, ¿verdad? O no sé, o una institución de fuerza armada o fuerza de orden, por ejemplo, también, ¿verdad? Pero bueno, no me atrevo, o sea, no soy capaz de señalar una respuesta clara al respecto, sino más bien reconocer mi complejidad al respecto. Muchas gracias por tu presentación. Yo tenía un par de preguntas, a ver si igual nos puedes aclarar. Una cosa que me ha llamado, que ha sido interesante de tu exposición, es el hecho de la diferencia de las migraciones de 1900 a la actualidad. Y el hecho de que ahora tú decías que el mayor número de migrantes son mujeres. Sí. Y si nos podías explicar, si tienes datos sobre todo, si el motivo fundamental de que esto sea así. Digamos, porque antes había una lógica extractiva de recursos, pero ahora hay variables diferenciadas, ¿no? Y además de migración a las ciudades también, ¿no? Que era igual un poco la diferencia de hace muchos años a la actualidad. Y otra pregunta que me ha surgido de la reflexión es el hecho de, hablabas del colegio público y el colegio privado. ¿Esta multiculturalidad también se da en los colegios privados o solamente se da en el ámbito de los colegios públicos, ¿no? Entiendo que esa presión migratoria las están sufriendo las ciudades, ¿no? Y en términos de modelo educativo privado y público, probablemente esa presión migratoria la estén sufriendo más los colegios públicos, no lo sé, por eso te lo preguntaba. Y si no es así, digamos, ¿cómo funciona el ámbito de la educación privada, ¿no? En términos de si existen los mismos problemas, las mismas tasas de abandono, etcétera, etcétera. Bien, miren, a ver, en el primer ciclo migratorio, que tuvo lugar entre posguerra del Pacífico hasta 1930, la instalación de los migrantes no era particularmente urbana, porque ellos iban a trabajar a las oficinas salitreras. Y las oficinas salitreras nunca estuvieron en la urbe, ¿se entiende? Las urbes en Chile, la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría están en la costa. Santiago no, Rancagua, otras ciudades no, pero la gran mayoría y sobre todo en el norte están en la costa. Y las oficinas salitreras, dado de donde se extrae el mineral, no están en la costa, sino que están en lo que nosotros llamamos la pampa, ¿cierto? O incluso el altiplano, pero no tanto en el altiplano, antes del altiplano. Entonces las oficinas salitreras se instalaban ahí. Y la oficina salitrera no era solo la fábrica, por decirlo de alguna manera, sino que también era la población que vivía ahí. De hecho, lo que nosotros llamamos oficinas salitreras era la fábrica junto con, digamos, la población. ¿Bien? Entonces, los migrantes se instalaban en estas zonas, que no eran urbanas,
sino que podríamos considerar dentro de un espacio más bien rural. Ahora, en el altiplano chileno también es donde existe la mayor cantidad de comunidades indígenas, que es para nosotros la zona rural de población. Entonces, por eso es que en el primer ciclo migratorio ahí se instalaban la mayoría de hombres jóvenes en edad productiva, digamos, con fuerza de trabajo. Entonces, la migración actual, muchos han dicho, digamos ya la del siglo XXI, muchos han dicho que también se debe a los ciclos económicos, ¿vale? Pero no solo por la industria del cobre, sino también por la zona franca, ¿cierto? Por cierta estabilidad económica que Chile tal parece tiene, ¿cierto? Yo siempre pongo todo en duda en Chile, en realidad. Pero no todo migrante ha llegado a trabajar a la minería en Chile. De hecho, no es muy alta la cantidad de hombres, por lo menos, o mujeres migrantes que han llegado a trabajar a la minería. Se han instalado en diversos puestos de trabajo que proliferan en las ciudades, en las urbes. Como ya no existe la industria salitrera, y si bien la industria minera no está en las urbes, pero sí toda la población, digamos, las habitaciones, las casas, ¿verdad? Los departamentos, edificios, sí están en las urbes. Y por lo tanto, actualmente en Chile es en la urbe, y ningún otro lugar, sino solo en la urbe, donde se producen los mayores beneficios, digamos, económicos, de vida, etc. Pero es solo por eso, es solo porque en el ciclo salitrero las oficinas salitreras no estaban en la urbe, nada más que por eso. Bien, entonces la nueva migración ha ocupado puestos de trabajo más bien en la zona de servicios, de atención al público, en los trabajos de aseo, por decirlo así, y todo eso se desarrolla en mayor medida en la urbe, ¿cierto? Y conforme las urbes crecen, estos puestos de trabajo van proliferando. Ahora, ¿por qué mayoritariamente migración femenina? Bueno, eso es un análisis que hay que indagar un poco más, ¿ya? Las personas que yo nombré ahí, estos institutos y las personas, tienen algún análisis más bien acabado. Ahora, los datos que yo tengo son más bien censales, que indican que la mayor migración es femenina. Pero los motivos de por qué es así no es algo que esté completamente estudiado ahora. En el caso colombiano, que la mayoría es afrodescendiente, esto se debió a un tratado que se hizo durante, si no me equivoco, el primer gobierno de Michelle Bachelet, para acoger refugiados de las FARC, de la guerrilla colombiana, ¿verdad? Fundamentalmente gente que vive en zonas rurales de Colombia, o que vivía en zonas rurales de Colombia, donde los hombres o eran guerrilleros, o eran narcos, o habían muerto. Y por lo tanto, mujeres solas, ¿verdad?, en busca de mejores oportunidades de vida, etcétera, migraron con sus hijos a Chile. Pero es solo un caso, el caso de Bolivia. En el caso del Perú, yo no estoy tan seguro que la migración sea fundamentalmente femenina, ¿vale? O sea, también hay una alta población masculina migrante, pero estos se han instalado fundamentalmente en Santiago. Entonces, no tenemos mucho dato en el norte de Chile. Ahora bien, uno de los trabajos que más han, o sea, mejor dicho, un sector del trabajo que más han ocupado población migrante son los trabajos domésticos, de asesoras de hogar, ¿verdad? Cuidados de personas mayores, etcétera, cuidados de salud, ¿verdad? Cuidados de niños, de mascotas. Y fundamentalmente en esos tipos de trabajo, en Chile al menos, se confían más a mujeres que a hombres. Y puede ser también que esto ya es como una hipótesis, ¿verdad? Algo que yo no podría afirmar. Que la migración, que mejor dicho, que Chile esté dando a la población migrante mayores oportunidades, más a mujeres que a hombres. Y tal vez en ese sentido, porque lo que hemos visto nosotros es que llegan muchas mujeres, ¿verdad?, sobre todo a las ciudades del norte de Chile, para enviar dinero a sus esposos en sus países de origen. Sus esposos se han quedado
luchando contra las condiciones en su país de origen, ¿cierto? O no acompañándolas porque las oportunidades de trabajo en Chile no son tan importantes para hombres como sí son para las mujeres. Pero hay un análisis que hacer ahí un poco más exhaustivo y sobre todo salir del caso colombiano, porque como les decía, se entiende un poco los motivos de por qué han sido más mujeres colombianas las que han llegado, a raíz de que los hombres estaban en la guerrilla, ¿verdad? Y todo esto. Pero es solo una nación de todas las demás. Hay que seguir estudiando eso. Bueno, y respecto del sistema privado y público. Bueno, mira, en Chile se producen, es un país, no sé si, bueno, lo voy a decir, pero debe ser uno de los más, bueno, primero está dentro de los 10 con la mayor desigualdad a nivel mundial, junto con Brasil en Latinoamérica y otros a nivel mundial. Debe ser una de las especies más capitalistas en la historia. De hecho, creo que es más capitalista y neoliberal que los mismos países que promueven el sistema, como Estados Unidos o Inglaterra, no lo sé. Pero en Chile la instalación del modelo, a eso me refiero con el neoliberalismo, ha sido ya hasta genética, no sé cómo decirlo. Pero hay a partir de lo duro que fue la dictadura, ¿cierto? Y cómo a partir de la dictadura, que nosotros llamamos el shock, se introdujo el modelo individualista de libre mercado y de privatización. Actualmente hay generaciones que gustan incluso de eso, ¿se entiende, no? Hay una especie de orgullo por el individualismo en algunos sectores de la población chilena. Y que hoy en día con la polarización política incluso ha crecido o ha sido más potente en su discurso. Por tanto, en Chile hay mucha importancia a la tenencia o no de dinero. Y se hacen extremas diferencias si tú tienes mucho dinero o poco dinero. Y en el sistema educativo esto es evidente. O sea, si tú tienes altos ingresos en el país, además tienes una mejor casa, un mejor auto, mejor salud, mejor vestuario, hablas de manera distinta, ¿se entiende, no? Y por otro lado, si tienes menores ingresos, todo eso es completamente distinto. Entonces, yo diría que en el sistema privado de educación, que está transversalizado por estas diferencias que yo te señalo, yo diría que en el sistema privado de educación tal vez sí se produce también la llegada de migrantes extranjeros, pero no son migrantes pobres, no son necesariamente sudamericanos, ¿verdad? Han llegado, en Iquique, por ejemplo, tenemos colonias italianas, españolas, alemanas, croatas, chinas, ¿verdad? Pakistaníes y de otros países del mundo árabe que no son para nada pobres, digamos, y que vienen más bien a hacerse parte de negocios a propósito de la zona franca. Ellos ocupan, ¿cierto? Sus hijos ocupan matrícula dentro del sistema privado. Yo creo que se deben producir ciertos problemas asociados a los contextos interculturales, ¿cierto? O multiculturales. Pero la verdad es que no hay estudios al respecto. La población, digamos, adinerada en Chile, por decirlo así, siempre trata de ocultarse, ¿cierto? Cerrar sus puertas y no dejar pasar a la ciencia, ni a la ciencia social, sobre todo menos, ¿cierto? Y dejarse estudiar. Yo la verdad es que no he tenido acceso a estudios educativos al respecto. Y cada vez que he ido a un congreso de sociología, por ejemplo, y se habla de estudios de la clase alta chilena, es como la novedad del congreso. Y todos queremos escuchar a ver qué se dice. ¿Se entiende, no? Entonces, yo creo que debe haber situaciones similares, porque los indicadores internacionales indican que la mala educación chilena es transversal. Es decir, hasta los con mayor ingreso no están tan bien educados, ¿se entiende, no? Tampoco hay una tan buena ciudadanía. Pero evidentemente que esto se exacerba, ¿cierto? Se hace más notorio en contextos de vulnerabilidad porque las condiciones son mucho más desfavorables y además que, mira, te voy a decir de una forma, la ciencia social en Latinoamérica, por lo que yo he visto, bueno, tú también conoces Latinoamérica, sobre todo en Chile, la investigación cualitativa en Chile es eminentemente crítica, no es neutral, ¿se entiende? Siempre tiene una postura.
Y la postura en Chile siempre ha sido desde el punto de vista del marginal, del periférico, porque hemos sido un continente conquistado, porque hemos sido, qué sé yo, colonizados por Estados Unidos, ¿cierto?, etcétera. Entonces, toda investigación de carácter social y sobre todo cualitativa siempre tiene ese enfoque, una mirada crítica que busca la reivindicación de las sociedades de las comunidades más desposeídas, ¿cierto?, la demanda de explotación, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, los estudios proliferan en contextos de vulnerabilidad. Es algo como eso, más o menos, lo que puedo decir. Vale, vale. Muchas gracias, Héctor. No, a ustedes. No, sí he ocupado mucho rato ya. Siento tener que interrumpirte, pero tenemos aquí a la segunda ponente. Por supuesto.